Hola, bienvenidos a todos. Vamos a esperar un par de minutos a que se vaya juntando toda la gente. Estamos aquí un poco esperando que os vayáis uniendo. En un par de minutos empezamos, ¿vale? Voy a compartir, si no, la pantalla para que lo tengáis aquí. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí todos. Estamos ya a punto de empezar, ¿vale? Vamos a dejar un par de minutos para que empiece y para que pueda venir todo el mundo. Hola a todos, seguimos esperando un minuto más. Ok, vamos a ver. Bueno, esperamos ahí un poco, hemos estado esperando un poco para que viniera la gente. Eh, Vamos a empezar, si os parece, el evento de la clave de la digitalización del sector del automóvil. Hoy contamos, ahora os cuento, hay una cosa que sí que me gustaría contaros, es que dentro del evento tenéis un sitio donde hacer preguntas y respuestas que os contestaremos en la última parte del evento. Por ahora presentaros un poco lo que vamos a hacer durante estas 2 horas, hora y media. Si no habéis podido ver la agenda, vamos a hablar un poco en general de la disrupción en el sector, lo que es la digitalización, lo que significa. Vamos a hablar de industrialización de software, de la productividad del dato y también vamos a hablar de la innovación en la industria del automóvil con Google, ¿vale? Entonces, si queréis, os presento, voy a descompartir la pantalla para que nos veáis a los presentadores. Voy a estar con nosotros también Manuel de Google, que también lo podéis saber, también José María, José María es de BVANES, que es una empresa que son bastante potentes en la parte de gestión de datos, de Machine Learning. Hola a todos. Manuel trabaja en Google Cloud, o sea que ahí eso, ahora mismo es lo que digo yo un poco de las clouds, son un poco expertos en todos, ¿no? Porque
en todo el entorno de cloud, pero también en un montón de tecnologías alrededor y la verdad es que trabajan muchas cosas comunes. Manuel. Buenos días. Bueno, si os parece, ¿queréis decir algo más de vosotros o pasamos directamente a la presentación? Bueno, si queréis nos presentamos ya conforme vayamos a hablar y nada, simplemente daros las gracias por estar aquí desde nuestro lado. Vale, perfecto. Pues empezamos si queréis, ¿vale? Abro ya a ver cómo compartir pantalla. ¿Podéis ver mi pantalla? José María, ¿vosotros veis mi pantalla? ¿Aún no? No. Ah. Vale. Es que no la veía. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Vale. Bueno, pues mi nombre es Javier López, por presentarme. Soy responsable de CloudBiz Iberia. Ahora os cuento un poco más de CloudBiz. Lo que primero quería hacer es una presentación de la disrupción en el sector y un poco el motivo también de esta sesión de hoy, este webinar de hoy, y por qué creemos que es tan importante, ¿vale? Sí, estamos un poco viendo la transformación digital y global que hay en todas las empresas a nivel del mundo. No voy a enrollarme mucho, pero igual que habéis visto cosas como Uber o Amazon, Google, cómo está transformándose todas las empresas y todos los sectores en empresas de software. Esto no es gratis, digamos. Estamos en un nuevo mundo en el que la innovación tiene que ser constante, porque todas estas empresas de software cada vez va todo más rápido, hay muchas maneras de innovar, cada vez hay nuevos datos y se van creando nuevos productos, con lo cual empezamos a entrar en un mundo que es bastante rápido y todo corriendo, intentando innovar muy rápido. Esto hace que la velocidad sea muy rápida a crear productos, a hacer desarrollos y crea bastantes riesgos de negocio. Luego veremos incluso en el sector cómo ha creado algunos negocios, pero hay temas de auditoría, de temas de seguridad, de desarrolladores que no se están haciendo productos bien. Como veis, además, esto de que el software está cambiando el mundo es algo que ya empezó a verse en el 2011, o sea, como veis aquí en lo que contaba Mark Andersen, y en el mundo de la automoción nos está pasando en todo, o sea, está cambiando todo el tema de Internet of Things, cada vez más robots para hacer todo más automáticamente, vehículos automáticos, envíos automáticos. El propio coche, a día de hoy, pues estamos hablando de que es un sistema en el que tiene más de 300 millones de líneas de código, lo que incluye dentro el coche, ¿verdad? Es decir, estamos hablando ya de que el software no ha venido un poco para pasar, sino que ya está cambiándolo todo desde hoy, ¿vale? Entonces, dentro de la industria, ¿qué nos está cambiando y qué estamos viendo? Primero estamos viendo un poco una separación entre el mundo OEM o las cosas hardware y el mundo software, que se empieza a hacer todo con software. Aquí en el gráfico os cuento vemos que esto está transformando tanto la fabricación, es decir, vemos abajo el dibujo de la industria 4.0. Dentro de la fabricación los robots cada vez son más software. De hecho, ya hay fábricas que tienen un solo tipo de robot y todo se maneja con distintos tipos de software. Se va haciendo todo más automático para que la visita, o sea, para que la adecuación al cliente sea cada vez más rápida. El tema de hardware lo mismo está apareciendo, se va separando y se va programando el despliegue de hardware, todo empieza de desarrollo, desde las redes hasta todos los sistemas internos también cada vez son más software, ¿vale? Y luego el servicio al cliente y el servicio en general cada vez también necesita ser más rápido, más ágil, y aquí también entra la nube como algo imprescindible. Es decir, tenemos que llegar a todo el mundo súper rápido, tenemos que poder crecer, podemos adaptarnos a los cambios de audiencia. Es decir, la cloud viene también como una necesidad para atender tanto toda la información que tengamos de fabricación, de usuarios, los coches empiezan a ser también todos estar conectados, con lo cual el estar dentro de cloud, estar conectado a todo el mundo es una cosa súper importante. Y dentro de todo esto, como estábamos hablando antes, también los datos. De repente tenemos datos de todo. Tenemos datos de cada parte del coche, tenemos datos de todos nuestros clientes, tenemos la interacción. De hecho, hay para mí dos cosas que son súper importantes en la industria, que son, tenemos al cliente conectado constantemente con los smartphones
y tenemos los coches, motos, demás, los vehículos también conectados. Son aparatos diferentes, pero tenemos un montón de información en los dos lados con el que podemos empezar a hacer un montón de productos y soluciones nuevas. Como os comentaba antes, esto también trae una cosa, es decir, si entramos en el mundo del software tenemos que ver la velocidad que hay y vemos los problemas que hay de seguridad que os comentaba antes. Es decir, si no estamos preparados y no hacemos las cosas bien desde el principio, podemos tener bastantes problemas de seguridad, de que esto va muy rápido, ¿vale? Entonces, tenía algunos ejemplos antiguos de RK, pero esta misma semana, buscando por internet, pues he escuchado estos anuncios como el de Honda de hace una semana, que tuvo un ataque de ciberseguridad y tuvo que parar toda su producción a nivel mundial. También tiendas que han conseguido craquear el bus de aceleración de Tesla y hace que los coches vayan más rápido por la mitad de precio. Es decir, tenemos que, en tanto los servicios como en nuestra propia fabricación, el software, la gestión, los datos, tenemos que tener muy en cuenta la seguridad. Hay muchos challenges, además, aparte de seguridad, que lo he metido, pero bueno, la velocidad implica que no tenemos mucho tiempo para hacer a veces test. Tenemos que construir cada vez más rápido el software porque de repente hay una solución nueva o hay algo que los clientes, que la competencia da y que nos están pidiendo y tenemos que dar respuesta en días, semanas, pero no podemos ya esperar meses a tener unas funcionalidades. Y luego tenemos que intentar automatizar todo esto para que sea muchísimo más rápido. Pero lo más importante, y además esta es la única presentación, así que la única que os he puesto en mi presentación está todo en inglés porque habitualmente estas presentaciones son muy genéricas y se hacen en todos los países igual. Pero quería hacer una para centralizar un poco, para mí lo más bonito de un poco del momento en el que estamos es que es un momento en el que hay que innovar constantemente. Tenemos un montón de datos nuevos de los coches, de los usuarios que tenemos montados en los coches. Tenemos una cloud que nos hace llegar a cualquier cosa, a cualquier volumen que queramos. Y estamos en este mundo ágil y tenemos un momento en el que la industria está cambiando radicalmente. Con lo cual, la parte de innovación, innovar ahora mismo, hacer productos muy rápidos, ser muy ágiles, es casi de las cosas más importantes. Yo a veces lo pienso, digo, ¿por qué no mi coche, por ejemplo, si quiero ponerle en modelo Sport, pues ¿por qué no puedo cobrar a los clientes dependiendo de lo que pueda tener? Ahora mismo, en mi móvil y en la información que yo hago navegando, se sabe la manera que soy. Si el coche sabe también cómo conduzco y demás, me puede dar soluciones que hasta ahora no existían. Y puede saber si pongo modelos, me gusta ir más rápido, más lento. O sea, que hay muchísima información que se puede adaptar a quiénes soy, ¿vale? Para hablar de esta innovación y de todas las cosas que se pueden hacer, hoy estamos aquí representados 3 puntos que para mí son súper críticos dentro de esta transformación digital y de este mundo para intentar sacar toda la información importante y necesaria, que son la parte de DevOps, de montar todo mi entorno de desarrollo de software y automatizarlo, que eso lo podemos hacer a cloud, pero también la cloud nos da un montón de soluciones, un montón de ayudas para innovar, y también tenemos la parte de los datos. ¿Qué datos tenemos? Porque tenemos que empezar lo que hablábamos antes. Solo el coche ya tiene 300 millones de líneas de código, pero datos tiene también millones de datos. ¿Qué datos queremos utilizar? ¿Cómo hacerlo? Pues es un poco, este es el objetivo de la sesión de hoy, ¿vale? Y sin más, empezamos un poco por la primera presentación, que digamos que es un poco la industrialización del software. Llevamos como 15 años con Jenkins desde CloudBees y yo llevo como 2 años y medio haciendo presentaciones de CloudBees para automatizar el software e industrializarlo en todos los sectores. Y si veis, mi ejemplo que siempre he puesto es el de la fabricación y, por ejemplo, la fabricación de coches. Porque al final tener un montón, crear software es como crear una factoría donde voy a construir un coche, por ejemplo, ¿vale? Y al final lo que voy a hacer es que cada una de estas naves es un tipo de aplicaciones que yo necesito para mi aplicación global. Por ejemplo, una parte servidora, una parte de la aplicación de los móviles, una parte de mi aplicación web. Entonces, cada parte de estas
son naves separadas donde tienen una fabricación de distintas partes del software, donde tengo que juntarlas todas para tener un producto final, ¿vale? De hecho, se parece mucho más a, y vosotros, digamos, en el sector de la automoción hay más conocimiento de esto porque al final no estamos hablando nada más que hacer lo mismo en el entorno de software. Lo mismo que se hace en la fabricación. Nosotros, en vez de tener una cadena de montaje, que sería esto con muchos robots poniendo, nuestra cadena de montaje se llama pipelines. Es decir, nosotros lo que hacemos es crear unos pipelines donde se va poniendo el código y se va pasando fases de desarrollo y demás. De hecho, nuestro mundo, y es virtual, tiene una cadena de montaje que está en esta página que os digo aquí abajo. Es decir, aquí veis que hay como una cadena de montaje que es desde el principio de cuando se crea una solución de definir plan y a poner el código, compilarlo, construirlo, hacerle test, analizarlo, seguridad, test de integración, paquetarlo, desplegarlo en las piezas que tiene que ser. Con lo cual, estamos hablando al final de una cadena de montaje que se tiene que integrar con otras líneas de montaje para llegar a tener un producto final. Eso es todo lo que estamos intentando hacer. Esto, además, el de trasladar el conocimiento que hay de las cadenas de montaje de fabricación a la fabricación de software, viene desde el 2013 de este libro, no sé si no lo habéis leído, yo creo que es un libro muy bueno para ver cómo integrar las dos áreas, que se llama el Proyecto Fénix. Es como un poco la Biblia donde empezó todo el entorno de DevOps y como veis ya lleva unos añitos en el mercado, ¿vale? De hecho, Jenkins, que es la persona que estaba detrás de Phoenix Project, ha sacado un libro nuevo. Y como veis en este libro, aquí lo que se dice es un poco, oye, traslademos todo el conocimiento que tenemos en optimizar cadenas de montaje y creación de productos al entorno del software. ¿Quién somos en Cloudbiz? Como os decía, yo soy Javier López de Cloudbiz. Yo soy responsable en España y Portugal de Cloudbiz. Y bueno, y digamos que Cloudbiz es muy conocido porque somos la empresa que ha estado desarrollando Jenkins estos últimos 10, 12 años, ¿vale? Pero también somos una empresa súper técnica con gente pues, que son referentes en el sector dentro de DevOps, como de desarrollo y demás, ¿vale? ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que estamos construyendo? Lo que estamos intentando hacer es que con el desarrollo de software creemos una gestión de todo el entorno, ¿vale? Como puede ser un ERP o un SAP en ERP donde yo controlo mis operaciones, pues el entorno de desarrollo también necesito tener una gestión. Y venimos de un mundo en el que casi los desarrolladores y cuando tenía una aplicación lo que hacíamos casi es llamar al... Yo lo digo porque solía ser así, llamar al informático. Tengo que hacer una aplicación web, llama al informático. Y venía una persona que se creaba un servidor, hacía el código, lo hacía todo. Eso ya ha cambiado. Es decir, no podemos en eso. Estamos en cadenas de montaje donde necesitamos los mejores expertos en las mejores áreas. ¿Vale? Para esto que estamos haciendo, pues estamos empezando a automatizar toda la creación y el delivery del software y estamos en un proceso en el que en unos pocos años todos los departamentos de tecnología y incluso de negocio en algunos, los departamentos de redes, de fabricación, todo el mundo va a poder acceder a un repositorio donde va a estar todo el código, es el Git generalmente, y desde ahí se va a automatizar todo. Es decir, que de aquí a unos años, el que no tenga herramientas para poner código en el Git o el que no sepa desarrollar para poner su software dentro del Git, no va a poder hacer casi nada dentro de las empresas porque el resto va a ser automatizado, ¿vale? Todas las fases que digo de test, de pruebas y demás. Nuestra visión es, con esta automatización vamos a poder construir una capa de gestión de software donde pueda ver toda la cadena, desde la gente de negocio, desarrolladores, gente de QA, es decir, todo el mundo que está trabajando alrededor de un producto, pueda tener una visión de dónde está ese producto en cada momento. ¿Para qué? Pues para detectar códigos códigos, para detectar cuellos de botella, para ver dónde se puede optimizar, para ver dónde está el producto en este momento, para yo estar preparado para los siguientes pasos. ¿Vale? Entonces, para ello, ¿qué podemos ofrecer desde Cloudbiz? Pues nosotros desde Cloudbiz seguimos haciendo aplicaciones open source para entornos pues, pequeños, para empezar a trabajar, para gente que se gestiona todo. Tenemos Jenkins, que es la herramienta más utilizada en el mundo de DevOps a nivel mundial.
También tenemos una solución solo para cloud que se llama JenkinsX, porque también estamos dando soluciones SaaS. Todo esto es open source. Pero tenemos unas soluciones con las que ayudamos a industrializar el despliegue de software como si fueran fábricas físicas, ¿vale? Es decir, una de las más importantes es CloudBees CI, que me permite la integración continua, es decir, el código y cómo van los desarrolladores arreglándolo continuamente, gestionarlo dentro de estos pipelines. CloudBees CI lo que me permite es gestionar todos los pipelines de distintas, como decía, de distintas naves, distintas cadenas de producción de software y unificar lo que están haciendo, ¿vale? Luego quería hablaros también de CloudBees Fit2Flag, que es un cambio que está habiendo en el mundo de desarrollo de software y para crear la agilidad, que está cambiando la manera de desarrollar, la manera de desplegar y que es algo que ahora os contaré porque es bastante... Para mí ha sido novedoso este año, pero ya hay bastante gente que está haciendo cosas con Fit2Flag, pero ya tenemos herramientas de gestión súper potentes. Y luego la última parte que os quería contar es del despliegue, porque también es cierto que cuando tienes que desplegar un software en partes de coche o en nubes o en un montón de sitios diferentes, cada vez tenemos más el software, en vez de ser un aplicativo único, son muchos trocitos. Y gestionar que estos trocitos estén ejecutados en la nube o en los sitios donde tienen que ser, cada vez es más difícil. Entonces, tenemos herramientas para ayudar a que el despliegue sea de una forma automática, sea auditable, se pueda revisar que todo está en orden, que si falla algo se tengan que echar para atrás el resto de módulos que se relacionan con ellos. Y en esa solución tenemos CloudBees CD, ¿vale? Luego tenemos más soluciones de gestión, control. También quería hoy comentaros unas soluciones que tenemos para acelerar la construcción de software, pasar de código a algo que se pueda instalar y a la construcción de este software, que además ahorra mucho tiempo, sobre todo en desarrollos embedded y demás. Pero bueno, esto es lo más importante. Cuando hablamos de lo que se hablaba antes, cuando hablamos de desarrollo de software, veis que puede ser algo con un montón de códigos, distintos artefactos, distintos procesos, ¿vale? Por eso es importante tener un sitio donde yo pueda ir gestionando. Esta es la parte que os contaba de CloudBees CI, que lo que hacemos es, tenemos un Operation Center donde yo puedo controlar cada uno de los máster, que puede ser una de las fábricas que me gestiona uno o varios de estos pipelines que estábamos diciendo. Y además, hasta ahora en el sector se solía tener un sitio donde yo gestionaba todos estos pipelines, pero la idea es, como en el mundo físico, tener una fábrica para la parte de iOS, una para la parte de web y que estén relacionadas entre ellos. Y que si uno quiere tocar algo, se estropea una fábrica, que el resto no le afecte, ¿vale? Esto es un poco lo que hace el Operation Center y CloudBees CI. Digamos, todo el entorno Jenkins que se puede conocer lo pasa a un modelo empresarial donde la escalación, alta disponibilidad y demás es crítico. En esta parte de Fit2Fly sí que quería un poco dedicarle 5 minutos porque ¿por qué va a cambiar esto el mundo y qué es lo que son? Al final es muy sencillo. Los Fit2Fly son una parte del código de mis aplicaciones, ¿vale? Que es casi un if-else, ¿vale? Que tiene una banderita, un flag. Y lo bueno es que esta banderita la puedo pasar a producción y en producción puedo activarla o desactivarla con herramientas de gestión. Es decir, el propio desarrollador podría activarla o desactivarla, pero también la gente de negocio. Ahora os cuento algún caso y se va viendo, ¿vale? La tendencia de Fit2Flag ya la están empujando los grandes del desarrollo de software, empresas como Netflix, Google, Facebook, Uber, están empujando un montón este tipo de desarrollos y es algo que nos va a llegar, queramos o no, ya está aquí, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es una herramienta donde lo podemos gestionar, medir, chequear, hacer temas de seguridad de todos los sitios que puedes tener, porque al final, si cada trozo de cada desarrollador puede ser un flag, gestionar estos flags es crítico, ¿vale? Y además también tenemos la posibilidad de que la gente de negocio pueda gestionar estos flags. Voy a poner ejemplos para que lo tengáis perfectamente, ¿vale? Dentro del automotive. ¿Dónde puede aplicar esto? Pues en aplicaciones móviles, en cloud, en car, y por poner algún ejemplo. En aplicaciones móviles podemos, por ejemplo, identificar tipos de usuarios, dependiendo del coche que tenga cada usuario, que la aplicación móvil pueda ver unas cosas u otras, tenga unos flags encendidos u otros. Y eso lo puede hacer la gente de negocio. Y si saca un producto nuevo,
lo puedo probar en los clientes que pagan más, por ejemplo, y luego ir evolucionando al resto de clientes. Y eso es tan fácil como ir a la herramienta y decir, oye, actívame estos flags para este grupo de usuarios, ¿vale? Lo mismo lo puedo hacer con cualquier cosa. Poneros más ejemplos. Aquí hablo de algunos ejemplos que se pueden hacer, como es de mitigar riesgos. Pues, por ejemplo, cuando yo hago algo en producción, por ejemplo, pues, cuando hago una conexión, un servicio nuevo, lo que puedo hacer es probarlo solo en un grupo de usuarios que pueden ser internos. Puedo empezar a probarlo en grupos de usuarios que ya tengo identificados, ¿vale? Gente que tengo identificada que le gusta probar cosas nuevas. Entonces hacemos como un canary deploy controlado y simplemente con activar y desactivar flags, ¿vale? ¿Esto por qué está aquí y ha venido a quedarse? Porque la velocidad de tener un trocito de una aplicación que puedo sacar, que no necesito hacer la aplicación completa, sino que añado una funcionalidad y la puedo activar y desactivar con un flag, eso me va a permitir una velocidad que hasta ahora no se está consiguiendo. De hecho, estamos en algunas empresas que estamos viendo, sobre todo es en Estados Unidos donde tenemos más clientes, los propios desarrolladores gestionan sus flags y los sacan a producción y comprueban que están bien, hace una prueba en propios usuarios y el propio desarrollador se encarga casi de que esto está en marcha y es una cosa casi inmediata, o sea, es súper rápido. Poner más ejemplos, también dentro del coche, es decir, si yo tengo un software, lo que os decía antes, si yo tengo un flag que diga, este cliente puede activar el modelo Sport, yo cambiando ese flag podría hacer que ese coche pudiera utilizar el modelo Sport o no pudiera utilizarlo. Entonces, de ahí es la funcionalidad es tan importante. Podría hacer que un coche, si tiene una ventanilla del techo que se puede echar para atrás o para adelante, depende de lo que haya pagado, le funcione o no. Con lo cual, ahora mismo esto está abierto a un montón de nuevos productos, un montón de ideas que podemos tener para clientes. Incluso lo podemos integrar con seguros. Es decir, si esta persona ha pagado un seguro, puede llegar a coger más velocidad con el coche que otros que solamente ha pagado un seguro una pequeña parte. Bueno, con lo cual estamos en un momento muy, muy importante para la innovación, ¿vale? La seguridad es súper clave en esto de los feature flags. No voy a enrollarme, pero es súper clave también. Y en el futuro, estos, como os estaba diciendo, los feature flags van a estar en los sistemas embedded, va a afectar a los modelos de Machine Learning, con lo que aprendemos del cliente lo podemos reutilizar y además va a haber una mayor customización a lo largo de toda la cadena de software. Con lo cual, si podéis echarle un ojo a Rollout, que es nuestra solución, o a temas de feature flag en general, yo creo que puede ser interesante. Tenía también lo que os comentaba de la parte de orquestar y de desplegar. ¿Os acordáis del último producto que os había comentado? Que nos permite desplegar en distintos entornos. Por ejemplo, podríamos desplegar una versión pues no sé, por la parte de usuario de un coche toda la vez. Y tengo que desplegar 120 distintos módulos de software a 120 dispositivos diferentes. Pues esto sería una manera de orquestar todo ese paso a producción, ¿vale? Cloudbase Flow es líder en el mercado, ¿vale? Pues según Gartner y Forrester, no, me paso rápido. Pero aquí tendríais un poco lo que sería una fase. Tiene un pipeline de despliegue o de test, donde puedo decirle, oye, cada una de las piezas he desplegado esta pieza, esta pieza, esta pieza. Si falla algo, tengo que echar todas estas para atrás. Y esto me permite tener una auditoría de todo lo que estoy haciendo, me permite echar para atrás, me permite saber en qué versión tengo de cada pieza en cada uno de los equipos. Es decir, es algo en el que yo creo que en el futuro vamos a tener que tenerlo totalmente controlado y es una cosa que podemos empezar a hacer con Cloudbase Flow. También importantísimo, si tengo controlado todo lo que tengo en cada área, pues puedo controlar pues, si voy cumpliendo mis planes, puedo tener un montón de información y de funcionalidad. De hecho, la herramienta incluso ya incluye temas de Machine Learning para aprender, oye, los pasos de la producción de este tipo de aplicaciones te duran 30 minutos, 15, 7, la predicción de este nuevo que acabas de hacer es de tanto. Entonces te va dando información de lo que vas aprendiendo. Y luego, para terminar, lo que os quería comentar es una solución que tenemos de Cloudbase, que es para acelerar la construcción de software. Entonces, para entornos pues de Android o embedded software sobre todo, el ejecutar el software en eso y construir una solución que sea eficiente para esos hardware específicos
suele ser algo que tarda bastante tiempo. Entonces nosotros hemos construido una solución que lo que permite es que ese tiempo que se tarda se reduzca radicalmente, ¿vale? Aquí tengo algunos ejemplos de reducción en la construcción de un software o de un código de Android, de Yocto, bueno, de distintas tipos de herramientas. Y como veis, hay aplicaciones que simplemente construirlas pueden tardar 40 minutos, 80, y hacerlo de una forma eficiente, paralelizada, como lo hacemos, puede ser cosa de segundos. No voy a enrollar mucho, pero la idea es dos cosas. Primero, si tenemos automatizado toda esta construcción, podemos hacer que los test sean más rápidos, que los desarrolladores sean más eficientes, que puedan estar más tiempo dedicado a desarrollar y no a esperar, ¿vale? Que todo el mundo pueda estar integrado. También hay otra parte que es importante, que habitualmente pedimos a la gente de desarrollo que cuando hace productos embedded tenga muy en cuenta dónde la eficiencia de sus desarrollos para que encajen esos tipos de hardware especial. Pues ahí también podemos ayudar. Ese tipo de herramientas ayuda a un software cualquiera a poder intentar buscar a la hora de la construcción, buscar la mayor eficiencia para que pueda estar lo más enfocado a ese tipo de hardware. Y esto lo podemos hacer automáticamente, ¿vale? Simplemente es eso. Estamos hablando de acelerar, optimizar, y si alguno estáis interesado podemos hablar de Accelerator cuando queráis. Hablando un poco de CloudBees y de qué experiencia tenemos en todas estas herramientas y el propio Accelerator y en Flow y demás, como veis, tenemos muchos clientes con los que llevamos 7, 10 años trabajando, ¿vale? En Asia, en Norteamérica, en Europa. Tenemos divisiones, sobre todo además con esta parte de Accelerator y la parte también de control de dónde despliego el software en áreas de chasis, de gestión de seguridad, de información, ¿vale? O sea, era un poco para que sepáis que estamos trabajando en muchos clientes. Una de las cosas que también es interesante y que también estamos aprendiendo es que todas estas soluciones empiezan a ser comunes en todos los entornos que trabajamos, ¿vale? Veis aquí Automotive, pero los clientes hacen soluciones más o menos similares, porque al final todos estamos construyendo software en todos los entornos. Y lo que estamos aprendiendo en uno lo vamos aplicando en el resto, y es algo que a vosotros también os diría. De reutilizar cosas que se están aprendiendo en otros sectores para automatizar en el vuestro. Por resumen final, pues estamos en un momento en el mercado, en el sector de la automoción, que es clave en la época para innovación, clave para ser súper rápidos, claves para reducir costes, para aumentar la colaboración, automatizar. Es decir, si al final tengo un entorno en el que yo puedo crear software o probar nuevo software muy rápido, estamos yendo un poco al objetivo casi, que es lo que hace estas empresas como hablábamos de Google, Facebook, Netflix, que son gente que hace software muy rápido, chequea rápido nuevas funcionalidades, las prueba muy rápido y sin unos costes muy altos, y decide, probándolo casi en los clientes o en su propia gente, si son buenos o no. Lo que yo os decía antes, es decir, tener un coche que igual sale más barato, pero que si quieres utilizar el modo Sport tienes que pagar una cantidad ínfima dependiendo de los kilómetros que hace, oye, pues se podía probar. Si es algo que funcione y que en un grupo de clientes ha funcionado, lo podría ampliar al resto de gente. Es decir, lo importante en el mundo nuevo de software que se está creando es que innovación es constante y súper rápido. Todos vamos a ir muy, muy rápido. Se necesita tener cosas en el mercado lo antes posible. Cuando los datos, tenemos que saber los que tenemos y tenemos que empezar a utilizarlos correctamente. Y claro, si descubrimos con la gestión de datos que estamos haciendo que necesitamos una solución especial o específica y tardamos 3 meses en sacarla, nos va a adelantar todo el mercado porque todo el mundo está estudiando los datos que hay en el mercado, ¿vale? Bueno, solo quería, esto es un poco, si queréis cualquier cosa, información sobre cualquiera de estos productos, vamos a grabar esta presentación, con lo cual la sesión de hoy estará grabada, os la mandaremos mañana o pasado. Entonces, si queréis revisarla o si queréis poneros en contacto con alguno de nosotros, simplemente entrar o revisarla o entrar en CloudBees, en Google, o hablar con BBVA Next y lo tendremos.
Vale. Ya, sin más, ahora doy paso a José María Caro, ¿vale? Para que, de BBVA Next, que nos va a contar más. Yo igual he abusado un poco de hablar casi más de software que de datos, porque José María nos va a contar mucho más y mejor cómo evoluciona también la parte de datos dentro de todo este entorno que estamos viendo que es súper ágil y rápido. Muy bien. Hombre, esperemos que contemos no mucho más, pero mejor, habrá que verlo. Muchas gracias, Javier. Vale. Pues si queréis, os comparto la presentación, que entiendo que ya estaréis viendo. Sí, ya Si la me vemos. confirmas, por favor, Javier. Ok. Sí, sí. Pues en primer lugar, muchas gracias a CloudBeats, en este caso, por contar con nosotros y por ser partner también y por colaborar con ellos, y por supuesto a Google por también acompañarnos en este evento del que también somos partner. Nosotros somos una empresa que somos del grupo BBVA, somos una empresa que nace en el seno del BBVA y nos hemos convertido en el partner principal para hacer proyectos estratégicos dentro del banco, pero por supuesto el banco detecta que hay necesidades en el mercado y que hay una disrupción que sugiere que necesites tecnología o necesites conocer tecnologías que aún no están muy cubiertas en el mercado o que se necesita tener conocimiento, y el banco como conocedor tiene una empresa como nosotros para poder ofrecer este tipo de soluciones fuera de BBVA y poder colaborar en proyectos, ¿vale? Nosotros como empresa estamos muy centrados ahora mismo en la parte de data, machine learning, inteligencia artificial y seguridad cloud, y somos una empresa que ofrece estos servicios a terceros. Javier está contando muy bien un poco toda la parte de cómo se hacen pipeline, cómo se desarrollan y se despliegan estos pipelines de productos relacionados con software. Nosotros, como bien ha dicho Javier, nos vamos a centrar un poco más en los datos, cómo hacer que una empresa sea conocedora de los datos que tiene, puede llegar a tomar decisiones estratégicas y puede adelantarse, digamos, un poco al mercado con el objetivo de ser más competitivo y poder tener una atracción mejor en el mercado. Sí que entendemos que el negocio, quien al final conoce el negocio en el que participan, son los clientes en los que estamos, y lo que tratamos es de ayudarle a poder proporcionarle con recursos que tienen en su propia empresa y que igual no son capaces de utilizar por tiempo, como decía Javier, por complejidad o por distintas ocasiones. Vamos a tratar de ver si establecemos una estrategia que ayude a las compañías a hacer esta toma de decisiones. Así que, como os decía, vamos a centrar en una estrategia de creación de plataformas de datos, cómo empezar a trabajar con modelos de Machine Learning y algunos casos de uso con datos genéricos que se pueden, o con datos de la propia empresa que se pueden utilizar en el sector de la automoción. Antes de nada, sí que sería importante analizar un poco el contexto en el que vive el sector de la automoción. Otras compañías, otros sectores, quizá han entendido que esa disrupción en el mercado relacionada con datos se la han tomado muy en serio. Sin ir más lejos, nosotros conocemos bien una empresa como el propio banco, que está invirtiendo muchísimo dinero en ser capaz de ser competitivo para acercarse a este mundo de la digitalización, y quizá comprendió pues muy pronto que otros players en el mercado pues comenzaban a utilizar esa transversalidad con respecto a los datos y a intentar sacar nuevos modelos de negocio que les permitan ser competitivos en otros sectores. Por eso el banco casi se está acercando más a una empresa de desarrollo de software, que no lo digo yo, lo dicen altos directivos del banco, e intentar invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo en poder ser competitivos para poder aprovechar esa tecnología en ser competitivos con respecto a la competencia. Quizá hay que analizar un poco pues, dónde está esa disrupción, si va a venir por los vehículos eléctricos, si va a ser ese uso de coche compartido que dejará de concebir la propiedad sobre los vehículos que todos conocemos, o será la digitalización del automóvil, el tener el coche conectado continuamente, con quizá la llegada del conductor autónomo, en el cual un coche ya no se convierte en un habitáculo normal que estamos todos acostumbrados, sino que cambia y puede ser un entorno de entretenimiento. El hacer que ese usuario esté conectado continuamente e interactúe con el coche hará llegar nuevas formas o nuevos modelos de negocio que antes no se conocían. Por eso yo creo que el sector del automóvil debe ser consciente de esto, de hecho ya lo es, y está invirtiendo mucho en esto para darse cuenta de cómo puede aprovechar esta oportunidad. Los vehículos conectados se estipula que tendrán hasta 10 veces más ingresos, por esto que comentaba, el nuevo modelo, que el coche que no lo esté, y esto
hará aterrizar en esas formas de negocio o en esas nuevas formas de negocio que otros sectores, como os comentaba antes, como el propio banco ha entendido, ¿vale? Eso hará aparecer nuevos players. Evidentemente, las empresas grandes de tecnología están, como decía, al invertir tanto, pueden llegar a ser capaces de hacer una irrupción en el mercado y comenzar a plantearse incluso si poder llegar a sacar su propio coche o poder llegar a competir en esta parte, aunque quizá los últimos estudios seguramente lo que dirán es que se formarán alianzas y se formarán acuerdos pues, para poder aprovechar toda esta potencia y poder llegar a competir juntos en el mercado. Claro, toda esta irrupción también hace analizar pues, todos estos problemas que están llegando, problemas de recarga, el ciclo de vida de las baterías, si va a ser las pilas de hidrógeno, se va a suprimir el diésel, todo esto se está hablando continuamente y es muy importante que las empresas analicen y sean capaces de utilizar su propia experiencia a lo largo de los años, pues porque los que más saben de fabricación de coches, los que más saben de cómo se utilizan, son las propias empresas y tienen que sacarle ese jugo a los datos, ¿vale? Así que es muy importante el poder entender los datos que tenemos y cómo sacarlos a flote para poder ayudar a esa toma de decisiones estratégicas. Por tanto, la pregunta está clave. ¿Son los datos el nuevo combustible del futuro? Otros verticales lo han entendido y todo apunta que sí. Centrándonos un poco en una estrategia de cómo se construye una plataforma de datos para poder llegar a utilizar analítica avanzada en tu empresa, podemos distribuirla en estas fases, que son fases modulares y son fases que están centradas en la ingesta y el preprocesamiento de esos datos para luego hacerlos común a toda la empresa, que toda la empresa sepa dónde están los datos, toda la empresa acuda a recoger esos datos, que tenemos que hacer que ese dato sea fiable, sea el bueno y sea el que queremos al final analizar. Y, por supuesto, tener nuestro pipeline de modelos en una plataforma de datos en inteligencia artificial para poder llegar a utilizar herramientas como la que antes Javier comentaba, de despliegue automático y despliegue continuo, que nos permita ir muy rápido, que nos permita pensar en un caso de uso y, como decía Javier, no podemos esperar meses a que ese caso de uso tenga resultados, sino hay que operativizarlo para que esté disponible antes. Veremos luego herramientas como la nube, cómo nos pueden ayudar a esa escalabilidad que necesitamos y a ese procesamiento que nos pueda ayudar a convertir y a llegar a sacar estos pipelines de modelos en Machine Learning. Un poco haciendo zoom en cada una de las fases, centrándonos en la parte de cómo ingestamos esos datos y cómo los preparamos. En estas fases suelen trabajar los perfiles que denominamos Data Engineer, que son los que están acostumbrados a trabajar con los datos, que de lo que se encargan es de recoger de todas las distintas fuentes que tiene la empresa, recogerlos y llevarlos a un repositorio común, utilizando, por supuesto, toda la parte de metadata para poder llegar a tenerlos de una manera común y que sean analizados de una manera común. Pensar en que tenemos muchísimos datos, todas las compañías tienen muchísimos datos que están desestructurados, están en distintas fuentes y es muy importante hacer ese preprocesamiento de los datos para poder prepararlos y dejarlos en un entorno donde luego puedan ser analizados. Es decir, cogemos esos datos que están en bruto, que como más dedicados en el sector de la automoción, nos pueden venir de sensores, nos pueden venir de herramientas de comportamiento de clientes, nos pueden venir de plataformas de fabricación de piezas. Todos esos datos hay que homogenizarlos, convertirlos de datos en bruto o de distintas bases de datos o ficheros, limpiarlos y prepararlos en esos datasets para que puedan ser explotados y utilizados por los data scientists, que son justo los que llegan en la siguiente fase. Esa siguiente fase de hacer discovery, de hacer el desarrollo de los propios modelos y entrenarlos, es la fase donde participan los propios data scientists, que ya comienzan a trabajar con esos datos, con las especificaciones que tenga negocio para ver la viabilidad o no viabilidad de estos modelos y poder llegar a ver qué modelos van a ser válidos y cuáles vamos a poder llegar a utilizar. En esta parte aparecen pues, nuevas capas pues, para poder controlar cómo se accede a esos modelos y controlar esos modelos de despliegue, dónde los vamos a tener almacenados y poder disponibilizarlos a toda la empresa. Para, por supuesto, luego pasar a analizar y a desplegar esos modelos dentro de la empresa, que bueno, hay distintas formas de hacerlo. Nosotros optamos porque esos modelos ya entrenados
y donde ya los hemos utilizado con todos los datos que nos ofrece la empresa, utilizar o containerizarlos o utilizarlos en contenedores para poder desplegarlos y poder desplegarlos en nuestra propia compañía, ya sea en toda la parte que hemos llevado on-prem o en toda la plataforma que hemos construido, que puede ser un entorno híbrido o un entorno directamente en nube, ¿vale? Esta fase es una fase que tienen reconocida pues casi todas las empresas que se dedican a entornos cloud, y así es como en este caso Google define su propia plataforma de inteligencia artificial utilizada con servicios gestionados que proporciona Google, que como veis se asemeja bastante al ciclo que hemos estado viendo, donde ya existen servicios gestionados que te permiten el poder utilizar técnicas para poder llegar a construir tu pipeline de modelos relacionado con datos. Es importante que esto, nombrar que estos son fases modulares, se puede comenzar desde la parte que necesites. Si tú ya consideras que tu propia compañía tiene los datos preparados y listos para ser analizados, puedes empezar en la parte de entrenar los modelos directamente con los datos, o si consideras que necesitas ese preprocesamiento y ya tienes tus modelos preparados, pues puedes comenzar a utilizar piezas como te da la nube para poder hacer y llevar a cabo estas fases. ¿Por qué el utilizar nube o por qué utilizar las capacidades que te puede ofrecer una plataforma como en este caso Google? Pues por supuesto por escalabilidad y aprovisionamiento. O sea, tienes una capacidad infinita de poder llegar a crecer en nube y con la importancia, por supuesto, que te proporciona el pago por uso al utilizar este tipo de herramientas que permiten probar y analizar los resultados de una manera muy rápida y con un coste de inversión bastante bajo. Muy con el mensaje que comentaba Javier de que tenemos que ser rápidos a la hora de analizar estos modelos. Supongo que luego Manuel también hará zoom en esta parte de Google y os contará un poquito más. Pero claro, empieza a haber un modelo de despliegue y una parte de analizar los datos que requiere ese orden que antes comentaba Javier, y de utilizar esas herramientas pues, para que los despliegues sean seguros, para que los despliegues sean homogéneos, para que no haya problemas con la seguridad. Y es muy importante trabajar con modelos de automatización, de despliegue continuo y de esa integración continua que ofrecen herramientas, como hemos estado viendo antes, que nos explicaba Javier, donde Google tiene su propio servicio gestionado para hacer esos despliegues, pero cuando el entorno comienza a ser complejo, empezamos a tener infraestructura on-prem o empezamos a tener el core business dentro de vuestros propios CPD, es importante el utilizar este tipo de herramientas que nos permite tener esa flexibilidad para trabajar con entornos de nube híbrida, donde como sabéis es una mezcla para trabajar con infraestructura on-prem que tienen las propias empresas como core y poder utilizar ese desbordamiento en nube para poder escalar los modelos que necesitemos y poder servirse de esa capacidad de aprovisionamiento que comentábamos antes. Javier ha estado haciendo mucho hincapié en esa parte de automatización de los entornos, donde unimos esa parte de desarrollo y operaciones para que los despliegues los pueda hacer un desarrollador prácticamente a golpe de clic, promocionar entre entornos, hacer que los despliegues por trozos de código se produzcan de manera ordenada. Pues nace con ese concepto que estábamos hablando antes, que es el concepto de DevOps, que entiendo que estaréis familiarizados. Nace el concepto de MLOps, que es el concepto de unir a los data scientists en este modelo de automatización y despliegue, y donde sumamos esa parte de automatización, pues todos los modelos y pipeline de modelos que hemos estado creando con esa parte de Machine Learning que comentábamos a continuación cómo se despliegan. Esa unión es el concepto de MS que está surgiendo en la actualidad. Una vez dicho esto, vamos a intentar centrarnos un poco en cómo llegar a conseguir ese pipeline de modelos de Machine Learning y cómo una empresa como BBVA os puede ayudar a hacer esa fase o ese ciclo que hemos estado viendo a través de la experiencia que hemos acumulado con trabajar con modelos de Machine Learning. Los proyectos relacionados con ciencia de datos, al final las compañías están haciendo esfuerzos muy grandes, como os decía, en crear una plataforma de datos para disponibilizar el dato a toda la compañía. Lo que nosotros vemos es que muchas veces se centra gran parte del problema en crear esa plataforma, todo el mundo está de acuerdo, hay que crear una plataforma, tenemos que disponibilizar los datos, pero a veces se deja un poco de lado, se deja para el final, bueno, ahora que tenemos la plataforma, ahora que tenemos los datos disponibles,
¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Entonces, para nosotros creemos que es muy importante unir en todo ese ciclo esa misión de cómo vamos a crear esa plataforma, con qué objetivo y qué datos vamos a disponibilizar, y vamos a pensar ya en un modelo que aporte ese valor a negocio y donde negocio vea realmente desde el inicio que esto tiene sentido, que le aporta valor, que son capaces de tomar decisiones estratégicas y, por supuesto, acompañar en la inversión que requiera ese crecimiento de la plataforma que estamos pensando. Para nosotros vemos que es muy importante que negocio esté desde el inicio y sea capaz de analizar pues un poco qué problemática existe con este tipo de proyectos. Los proyectos relacionados con datos y con inteligencia artificial son proyectos que tienen mucha incertidumbre. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y tenemos que ser muy capaces de analizar en qué estado estamos. O sea, según nuestra experiencia, muchas veces cuando nos piden llegar a analizar proyectos relacionados con Machine Learning, cuando analizamos los datos, negocio está pensando en un claro caso de uso. Nuestra gente técnica quizá piensa que es igual otro caso de uso con los datos que tenemos que sea más posible y que aporte más valor, y lo que suele pasar aquí es que se llega a un tercer caso de uso en el que todo el mundo esté de acuerdo que, bueno, este caso igual no es posible, ya sea por necesidades de negocio, este caso no es posible por disponibilidad de los datos. Una vez que ya hemos analizado este caso, hemos visto que va a ser prácticamente imposible o que va a tener un coste muy elevado. Generalmente lo que es importante es llegar a un acuerdo de, bueno, a qué caso de uso nos centramos y cuál hacemos, pero de una manera conjunta, ¿vale? Entonces nosotros creemos que el aplicar ciertos tipos de métricas y el intentar introducir el mindset de Agile o el manifiesto ágil dentro del desarrollo de estos proyectos es muy importante, porque nos va a permitir que esa colaboración entre negocio y los científicos de datos se produzca, sea una cohesión que nos permita llegar a un objetivo común, que al final se vean resultados pronto, que es lo que prácticamente todos buscamos con este tipo de proyectos, y que seamos muy capaces de gestionar el cambio. Es decir, vamos a partir de una fase y esto se trata de probar, llegar a ver si esto satisface a negocio y ser muy rápidos en si esto no vale, pivotar e ir hacia algo que le valga negocio. Para eso es muy importante, pues dentro de cuando ya hemos establecido, digamos, cuál va a ser la fase inicial, hemos analizado los casos, los hemos clasificado entre estos son posibles, estos no son posibles, estos aportan valor, estos no aportan valor, vamos, es la parte de definición de cómo estamos, esa situación de partida, donde consideramos que es muy importante que la gente o nuestros científicos de datos colaboren desde el inicio con negocio en llegar a definir esa situación de partida, el definir una estrategia común para, por supuesto, vamos a ver qué modelo, o sea, qué modelo rápido vamos a construir y qué modelo va a ser el que vamos a entregar en negocio. Ese alineamiento en la estrategia y ese alineamiento en cómo vamos a hacer las cosas creemos que es muy importante para trabajar con este tipo de modelos y para poder llegar a un entregable con una estrategia común a todos los usuarios. Para eso y para ello insistimos una vez más en que es muy importante entender las necesidades desde el inicio y construir esos modelos aplicando el mindset de Agile, que sean aplicando técnicas de Lean Startup o bueno, que otros conocéis en cómo se utilizan el desarrollo de productos en el mercado. Son estrategias que nos permitan medir, aprender y construir y volver a empezar. Un ciclo que se tenga que llevar de manera continua en todo el pipeline de modelos que apliquemos, en el cual creemos que la clave un poco de proyectos en inteligencia artificial es poder adaptarse, el poder adaptarse a los cambios que puede haber y que nos permitan construir, medir y aprender. Y como veis aquí está reflejado pues un poco todas las fases que hemos visto al principio de captura y revisión de información, tratamiento de los datos, modelización, exploración, evaluación y despliegue, ver qué resultados tenemos, satisface este negocio y si no empezamos otra vez. Y para eso es muy importante esa confianza que tiene que haber y esa involucración de negocio desde el inicio para poder llegar a construir modelos que aporten valor a las compañías, que es lo que todos buscamos. ¿Vale? Al final, un poco uniendo todo este tipo de estrategia, traemos unos casos de uso genéricos que igual puedan abriros a los que estáis tomando decisiones dentro del mercado relacionado con el sector del automóvil, con los cuales se puede empezar ya e igual casi todos tendréis datos que puedan permitir hacer aplicaciones como esta.
El primer caso de uso está relacionado pues, con lo que comentábamos al principio. ¿Qué le vamos a ofrecer al usuario nuevo a la hora de poder tener un coche o poder tener un vehículo que no tenga? Como hablaba al principio del tema de la disrupción, pues casi todos coincidimos en que los datos va a ser el nuevo combustible que mueve al sector de la automoción, el poder adelantarse al mercado, pero claro, los usuarios particulares, todos tenemos la experiencia de que todos somos muy reacios a compartir nuestros datos de comportamiento, todos somos muy reacios a permitir que se trabaje con nuestros datos y se identifique o se analice cuáles son nuestros patrones de comportamiento, y lo que están haciendo la mayoría de compañías pues un poco es ver qué valor añadido le damos a los usuarios pues para que sean capaces de ceder o de analizar este tipo de comportamientos, bueno, ¿qué le damos nosotros a cambio? Se pueden pensar en aplicaciones, pues como estamos viendo esta, que es que estamos hablando de Guardian Protection, que digamos que es una aplicación que tiene el objetivo de intentar analizar cómo un usuario utiliza un vehículo, el poder tener feedback del comportamiento, de cuándo lo usa, cómo lo usa, pues unir un poco también a lo que decía Javier, cómo se mueve, a qué velocidad va, cuándo está el coche parado, cuándo no, y qué valor le podemos dar al usuario. Pues evidentemente, si nosotros sabemos que el usuario, por ejemplo, por la noche no coge el coche, si podemos crear una aplicación que analice ese comportamiento de cómo un usuario utiliza su vehículo, si por la noche detectamos que de repente comienza a haber un uso del coche, pues poder ser capaz de informar al usuario de, oye, tu coche está siendo utilizado, realmente eres tú el que está conduciendo, y poder llegar a analizar, pues joder, a lo mejor me están robando el coche y no me estoy enterando. Ese tipo de valor añadido es el que hace enganchar al final a que los usuarios vean pues ese beneficio de poder llegar a compartir esos patrones de comportamiento de al final en el uso de los coches. Todos estos datos pueden ser analizados ya hoy en día porque, como comentaba Javier, los coches están prácticamente todos sensorizados, esa información se recoge, esa información se analiza, y lo que tenemos que hacer es utilizar esa información para adelantarnos al mercado y poder ofrecérsela ya al usuario para que sea capaz de percibir que, oye, que esto tiene un beneficio para él, ¿vale? Evidentemente, no solo el usuario debe ser el beneficiario de la utilización de estos datos. Al final, en todo proceso de fabricación, en todo proceso de uso, se analizan las métricas de cómo se está construyendo las piezas y cómo realmente luego funciona un vehículo. La idea es poder llegar a analizar, en pseudo tiempo real, porque todos sabemos que el tiempo real tiene un coste que a veces no es tan asumible tanto por el cliente como por los distintos proveedores, por el coste que tiene, pero al final, en pseudo tiempo real, analizar todos los datos telemáticos que el coche tiene sobre la información de su comportamiento y poder analizarlos de una manera, pues por supuesto, reactiva para saber cómo se están comportando las piezas, pero ese entrenamiento de modelos de cómo hemos analizado el comportamiento del coche, tenerlos almacenados en un pipeline donde tengamos ya esos modelos entrenados, pues si tenemos esta experiencia hacia atrás, ¿por qué no la utilizamos hacia adelante? Vamos a ver si yo fabrico una pieza y la introduzco así en un coche o fabrico un nuevo motor, analizo todos los patrones de comportamiento con todos mis usuarios, todos mis vehículos que han tenido en el mercado e intento analizar cómo se va a comportar esta pieza o este motor a futuro, pues con la idea, por supuesto, de identificar fallas, de hacer ese mantenimiento predictivo y ver igual que este modelo puede tener un peligro alto de que falle y no identificarlo a posteriori. Es un poco adelantarse con todo este pipeline de modelos con datos que ya tenemos e intentar utilizarlos en esa ganancia a la compañía e intentar adelantarnos en el mercado. Y, por supuesto, tener análisis y comportamiento del uso del vehículo. Poder hacer recomendaciones, como decía Javier, ya no solo a tener un uso mejor un servicio añadido de poder llegar a tener el servicio Sport, como decía Javier, pero sí que le podemos dar recomendaciones al usuario de decir, oye, estás conduciendo de esta manera, como sigas así, posiblemente te cargues el motor. O podemos hacer o ofrecer diseño de componentes personalizados a determinado grupo de usuarios que utilizan los coches de esta manera, o ver cómo se comportan los coches. Siempre adelantarse un poco a mercado. Y otro tercer caso que también tenemos que comentar, como no, es el tema de los coches eléctricos. Todos sabéis o que conocéis el mercado, que la llegada de los coches eléctricos pues evidentemente ya es una realidad y donde quizá hay que analizar
un poco cómo se está produciendo el futuro del mercado es en esas estaciones de trabajo, esa autonomía que tengan los usuarios para poder viajar, pues para el uso de baterías que tengan los vehículos o uso de baterías de recarga que existen en el mercado. Esto para usuarios sí que está creando problemas de incompatibilidades que igual no identifican una estación donde no han ido nunca e igual creen que ahí pueden cargar el coche, lo enchufan y pasado horas después de haber estado cargando el coche, cuando llegan pues detectan que igual el coche no se ha cargado como debería por problemas de incompatibilidad. Ese adelantar también a este tipo de comportamiento y analizarlo va a permitir también que tú puedas tener de todos los centros de recarga que tú hayas hecho como compañía y tengas distribuidos por el mercado, vas a poder analizar, pues los puedes tener en un data lake donde puedas analizar el comportamiento de todas estas estaciones de recarga y ver qué fallos se han producido en la recarga, pues para poder tener métrica de cómo utilizar este tipo de estaciones. Pero claro, una vez más, utilizando técnicas de Machine Learning, podemos pasar de una fase, como comentaba antes, reactiva, donde yo tenga pintado todo un mapa de cómo utilizo mis estaciones de recarga, dónde han fallado, cuáles son las que más se usan, cuáles son las que menos se usan, pero esa parte reactiva, que yo creo que todo el mundo es capaz de entender en su cabeza, la clave aquí está en ser activo y adelantarse a que estas fallas se produzcan. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues los laboratorios que se dedican a fabricación de estaciones, si tienen a su disposición ese modelo entrenado de cómo se están comportando las estaciones de trabajo que yo tengo distribuidas por el mercado y se lo puedo proporcionar para que a la hora de crear una nueva estación pueda enchufarle, nunca mejor dicho, ese juego de datos y ver cómo se va a comportar, esto tiene un valor incalculable para la gente que se dedica a temas de investigación sobre centros de trabajo en nuevas recargas. Estos datos son datos que empresas que se dedican a la fabricación de estaciones de carga ya tienen y por qué no utilizarlos con este modelo de Machine Learning y con esta disponibilidad y escalabilidad que te ofrecen el uso de este tipo de modelos. ¿Okay? Y para finalizar, pues conclusiones. Evidentemente, según lo que hemos estado viendo, consideramos que es muy importante el comenzar, si no lo estás haciendo ya, a utilizar y por supuesto enriquecer con toda esta estrategia de modelos de Machine Learning tus propios datos. Luego pongo entre paréntesis, no solo los tuyos, porque entendemos que con nuevos modelos de negocio muchas compañías que antes eran muy reacias a compartir estarán mucho más abiertas a compartir ese juego de datos y por qué no cobrar por ello, porque puede ser un nuevo modelo de negocio que puedas aplicar y puedas incluir a todo tu proceso tradicional de cómo obtienes el negocio de los clientes. Y por supuesto, en cuanto a modelos de pipeline, pues esperar que os haya abierto un poco la cabeza de comenzar por un caso pequeño que aporte valor a negocio, olvidarte de construir una plataforma que tarde 8, 10, 12 meses, que prácticamente conforme va la tecnología van a hacer viejas, intentar articular todas las piezas modularizadas que hemos visto antes para que esa construcción de plataforma sea fiable, segura, pero no pensar en problemas que igual todavía no tenemos. Vamos a llegar a ese caso de uso, que el negocio vea el resultado y vea que esto tiene sentido y a partir de ahí escalamos, que es la tercera parte de prueba, pilota y por supuesto utiliza todas las herramientas que están a tu disposición como nube pública para poder escalar. ¿Vale? Y bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de contarlo y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. A ver, dejo de compartir. Muchas gracias, José María. Y te paso, Ahora pasamos a Manuel. Y muchas gracias porque yo creo que además vamos aprendiendo mucho de temas de nuevos negocios que se pueden ir creando. O sea, es interesante. Muchas gracias. Manuel, pasamos a ti. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Manuel Hurtado, como me he presentado al principio, soy Customer Engineer en Google Cloud y estoy principalmente enfocado en sector de industria, manufactura y automoción. Durante esta presentación vamos a intentar exponeros cómo Google y las empresas del grupo participan en el sector de automoción durante la primera parte y a partir de ahí haremos hincapié en cómo Google Cloud facilita la innovación en este campo. Para empezar a hablar, vamos a retroceder a 1998, que es cuando surge Google. Aquí tenéis la primera versión del buscador.
Estamos hablando de una época donde el ancho de banda era un bien muy preciado, era muy limitado, y se buscaban tiempos de carga de 1 o 2 segundos, y Google apostó en aquel momento por una interfaz minimalista. Se ha dicho que es la interfaz más sencilla del mundo, una caja y un botón de buscar, ¿verdad? Y bueno, desde entonces, 20 años después, la foto ha cambiado de una forma importante. Ahora tenemos una entidad que se llama Alphabet, de la cual Google forma parte. En particular, Google es la empresa más importante de Alphabet, que se constituye en 2015. En aquel momento lo que hacemos es cambiar la entidad jurídica de Google a una nueva entidad que se llama Alphabet, que aglutina las empresas que veis en la slide. Estas empresas no son todas, ni mucho menos, del sector de Internet. Tenemos empresas de sectores muy variados, por ejemplo, como la salud. En particular, Verily, por ejemplo, trabaja en temas como lentes de contacto que incluyen capacidad de medir la glucosa, ¿vale? De forma que pacientes de diabetes puedan beneficiarse de este dispositivo. O, por ejemplo, Calico, que trabaja en temas de longevidad, digamos, en enfermedades que tienen que ver con la longevidad. Estamos en un entorno donde cada vez vamos a vivir más tiempo. Bueno, pues como veis, tenemos una gran variedad de campos en los que se dedica Alphabet. Ya digo que Google es el más grande. Y entre ellos, algunos de ellos se dedican directamente a la automoción, ¿vale? Podemos decir que Google es un partner del sector de automoción. Veremos a continuación casos de uso de Google X, el propio Google, Waymo y, por supuesto, Google Cloud, que será el foco de esta presentación. Hablando de partners, CloudBees es un partner muy importante para Google en el ámbito del CI, CD, Software Delivery Management, y esto ha sido recientemente reconocido, de forma que en el 2019 CloudBees ha obtenido el premio de Partner del Año en Tecnología por parte de Google Cloud, por lo cual, bueno, aprovecho para dar la enhorabuena a CloudBees y agradecerles que cuente con nosotros en este evento, ¿vale? La tercera pata en cuanto a partnership es que tener en cuenta que también es importante contar con partners que nos ayuden en el proceso de construcción del software en todas sus fases, desde su concepción hasta su despliegue en un modelo iterativo, utilizando modelos ágiles, como nos han hablado en las dos presentaciones anteriores. BBVA Next nos ha enseñado cómo acompañan este camino y son un partner que tiene amplio expertise en la tecnología de Google Cloud. Así que vamos a apoyarnos en las dos presentaciones anteriores para seguir con el mismo leitmotiv. Entrando en lo que hace Google, las empresas de Alphabet en este caso, en el sector de automoción, vamos a empezar por Google X. Google X es una empresa de innovación y en particular colabora desde 2018 con Daimler en un campo de investigación básica, aparentemente alejado de la automoción, que es la computación cuántica, ¿vale? Bueno, es un campo muy innovador y ya te digo, Google y Daimler comparten esfuerzos de I+D en este campo desde el 2018. Un ejemplo importante para nosotros es Waymo, ¿vale? Waymo, por supuesto, es la empresa de conducción autónoma. A menudo se confunde con una empresa con construcción de coches. Como dice la slide, no es el caso, ¿vale? Waymo no construye coches, sino que trabaja en tecnología de conducción autónoma. Esto se hace en colaboración con compañías como Intel y como Lexus, Jaguar o Renault-Nissan. Somos parte de la iniciativa PAVE, Partners for Automated Vehicle Education, que tiene que ver con promocionar lo que es los vehículos autónomos y su potencial al gran público, ¿vale? Aquí participan entidades públicas y académicas sin ánimo de lucro. Otro gran ejemplo es Android. Android en el coche. Aquí tenemos varios casos de uso. Seguramente muchos de vosotros estáis utilizando a día de hoy en el coche la opción la aplicación Android Auto, ¿vale? Android Auto es la aplicación que permite conectar dispositivos Android al coche. Está disponible en un gran número de modelos actualmente. Y la novedad es lo que llamamos Android Automotive OS. Android Automotive es una variación de Android de forma que constituye un sistema operativo para el coche. Es decir, no tiene que ver con que conectemos nuestro dispositivo Android, sino que es el propio coche el que funciona y que incluye de alguna forma este sistema operativo. El Android OS ha salido a producción en marzo del 2017. Se ha desarrollado junto con Intel
y fabricantes de coches como Volvo o Audi. Además de labores de, por ejemplo, entretenimiento, Android Automotive es capaz de acceder a funcionalidades propias del coche, como por ejemplo el aire acondicionado o datos de estado de piezas y de mantenimiento de piezas en concreto, ¿no? Para que nos avise de forma preventiva. Un ejemplo de coche recientemente anunciado con Automotive OS es el Polestar 2 de Volvo, ¿vale? Este coche es un coche completamente eléctrico, está en el segmento compitiendo con lo que sería el Tesla Model S. Google Maps. Bueno, Google Maps es conocido por todo el mundo, ampliamente utilizado por sistemas de navegación en todo el mundo, tanto en coches, flota o transporte público, ¿vale? Seguro que todos vosotros lo tenéis lo utilizáis habitualmente. Es importante para nosotros esta cifra porque desde este año, el 2020, hemos alcanzado 100 millones de vehículos que están utilizando Android Auto en la actualidad, ¿vale? Pensar que esta aplicación surge en 2015 y para nosotros el haber llegado a este punto en solo 5 años es un éxito importante, ¿no? Pensamos que esta parte de la industria va a crecer de forma exponencial en los próximos años. Bueno, cuando hablamos de casos de automoción, especialmente después de oír las presentaciones anteriores, nos preguntamos dónde viven todos esos datos que se generan desde la conducción autónoma o el coche conectado. Bueno, la respuesta es en la nube, en Google Cloud, ¿vale? Yo pertenezco a Google Cloud y en los siguientes slides vamos a ver casos de uso y cómo se utiliza la tecnología de Google Cloud en este sector. Antes de nada, una pequeña introducción a aquellos de vosotros que no conozcáis Google Cloud. Simplemente una slide enfocando en por qué somos diferentes, ¿vale? Y hablamos de seis campos. En primer lugar, la seguridad. En Google Cloud aportamos soluciones extremo a extremo, desde el data center hasta el dispositivo, con una infraestructura construida a medida. Pensar que Google es uno de los principales consumidores de hardware del mundo, ¿vale? Construimos equipos, como digo, a medida, de forma que no podéis encontrarlos en otras industrias porque solo los consume Google. Esto incluye chips de seguridad como el chip Titan. Y incluimos también seguridad por defecto en lo que se refiere a los datos, ¿vale? En Google Cloud los datos están encriptados siempre. No hay que activar ninguna opción que se puede olvidar o puede causar algún leak de información. En Google siempre hay información cifrada. Las claves pueden ser gestionadas por Google o por el propio cliente. Siguiente punto sería flexibilidad. Hablamos aquí de híbrido multicloud. Bueno, en Google creemos en una nube abierta y hemos diseñado Google Cloud para soportar sistemas de forma que se adapten fácilmente a necesidades tanto híbridos como multicloud. En particular, tenemos un producto que tiene una importancia grande en este campo, que es Anthos. Anthos permite desplegar y administrar aplicaciones on-premise y en distintas nubes, no solo en Google. Todo ello con una solución 100% software, sin depender de un hardware dedicado, ¿vale? Y precisamente evitando el bloqueo de nuestros clientes en un solo proveedor de nube. Muchos clientes están buscando modelos multicloud en este momento, ¿vale? Anthos, que les permite, bueno, pues desplegar una misma aplicación tanto en su entorno on-premise como en distintas nubes. Estamos hablando de una tecnología que se apoya en Kubernetes. El siguiente punto sería la facilidad, ¿vale? Cuando hablamos de facilidad nos referimos a que intentamos automatizar las tareas manuales y de configuración siempre que sea posible. De este modo, los equipos pueden concentrarse más en el desarrollo y en la innovación y menos en manejar infraestructura. Tenemos productos como Dataproc, Dataflow, BigQuery, que son capaces de escalar automáticamente a miles de cores en segundos, ¿vale? Esto es súper importante en los casos de uso de automoción que vamos a ver a continuación, porque hay necesidad de escalar de forma brutal, si me permitís la palabra, en todos estos casos de conducción autónoma, etcétera, y coche conectado. En siguiente lugar hablaríamos de inteligencia. Inteligencia embebida en todo. Pensar que Google, en sus proyectos de gran público como Gmail o Google Fotos y otros más, implementa algoritmos de inteligencia artificial que usáis vosotros en vuestro día a día y esto se traslada al mundo de la nube, ¿vale? En particular, luego veremos cómo tecnología propia de Google, como TPUs, es capaz de trabajar en Machine Learning hasta 30 veces más rápido que su tecnología comparable como GPUs.
Además de eso, en la parte de AI incorporamos funcionalidades de inteligencia artificial de forma nativa en componentes como BigQuery. BigQuery ML permite crear modelos de Machine Learning a partir de datos existentes, sin tener que exportarlos. De este modo, no necesitamos data scientists con un gran conocimiento de Machine Learning para empezar a trabajar, sino que simplemente lo que tengamos en BigQuery con SQL podemos empezar a hacer Machine Learning de forma muy fácil. A esto lo llamamos democratizar la inteligencia artificial, en el sentido de ponerla al alcance no solo de las grandes corporaciones, sino de empresas mucho más pequeñas. Y por último, innovación. Traemos la cultura de innovación de Google a la nube, ¿vale? Nuestro objetivo es ayudar a vuestras organizaciones en todo lo que se refiere a innovar y a ser más colaborativo. Pensar que en el mundo de Big Data, que ha salido en las presentaciones anteriores, Google ha sido protagonista en creando tecnología como Kubernetes, como TensorFlow, como Hadoop y MapReduce, etc. Aterrizando un poco más en el mundo de la automoción, vamos a ver en esta slide cuál es el ciclo de vida de los datos en automoción. Esto además engancha muy bien con lo que nos han contado en las anteriores presentaciones y en particular, de una forma un poco simplificada, pero yo creo que muy visual, podemos resumir el ciclo de vida en 3 partes. En primer lugar, la ingesta. En segundo lugar, el proceso y en tercer lugar, el análisis y explotación del dato. En la ingesta es donde nos preocuparemos de temas como conectividad, securización y entrada de datos. Aquí tenemos productos como Cloud IoT Core, que es el encargado de gestionar los dispositivos que se van a conectar. Aquí pensar que un coche puede equivaler a un dispositivo y estamos hablando aquí de registrarlo de forma única y securizarlo. Desde el principio tenemos certificados por cada dispositivo, de forma que es imposible los hackeos que nos han contado al principio que han salido en prensa de otros proveedores, ¿vale? ¿Qué hace IoT Core? Bueno, pues lo que hace es recibir información de dispositivos finales, en este caso de coches, por ejemplo, y los publica en una infraestructura que llamamos PubSub. PubSub es la infraestructura de mensajería en Google Cloud. Es una infraestructura fully managed, serverless. De este modo es capaz de escalar en función de las necesidades, ¿vale? Esto es súper importante en este entorno, como digo, porque los volúmenes de ingesta pueden ser muy masivos. Otro punto típico de ingesta es el storage, el almacenamiento a nivel de objeto, cloud storage, ¿vale? A continuación iríamos al lado del procesamiento. ¿Qué hacemos con el dato una vez llega? Bueno, pues hay que procesarlo. ¿Con qué herramientas? Hablaríamos, por ejemplo, de data prep para preparar y limpiar el dato, ¿vale? En segundo lugar, hablaríamos de Dataflow. Dataflow es nuestra herramienta de ETL en procesamiento paralelo. Estamos hablando aquí de pipelines de procesamiento que pueden ser también fácilmente escalables, estas soluciones serverless, y una vez más, si tenemos millones de eventos por segundo en ingesta, tenemos que ser capaces de procesarlos suficientemente rápido, ¿vale? Es aquí donde la escalabilidad juega un papel importante y Dataflow escala de forma automática sus pipelines en cada uno de sus nodos, ¿vale? Además de eso, tenemos la posibilidad de utilizar Cloud Functions. ¿Para qué serviría esto? Bueno, pues para responder a eventos con funciones específicas que se invocan a medida. Por ejemplo, imaginar que un evento de estado de meteorológico afecta a la conducción. Tenemos una cola dedicada en PubSub, ¿vale?, que lanza una función que puede implicar, por ejemplo, notificar a una flota de coches de una incidencia que tiene que ver, en este caso, con la meteorología, ¿vale? ¿Qué hacemos con los datos una vez procesados? Bueno, pues los almacenamos en bases de datos como Bigtable, frecuentemente utilizada, por ejemplo, para series temporales. Es una base de datos no SQL, columnar. Cloud Spanner, como base de datos relacional, pero que escala horizontalmente. Pensar en el mundo de automoción, por ejemplo, en los proveedores, en el stock en tiempo real. Pensar en proveedores que tienen stock a nivel mundial y que es muy importante dar un dato fiable. En el momento en que yo, por ejemplo, compro una pieza y tengo que modificar el stock disponible, eso tiene que ser transaccional a nivel mundial, ¿vale? Eso lo consigue Cloud Spanner de forma nativa y es además una base de datos relacional con SQL. Al final de la cadena tenemos la parte de análisis y explotación del dato. ¿Con qué herramientas contamos? BigQuery. Bueno, BigQuery es nuestro Data Warehouse, es nuestro book insignia en el mundo del Big Data
y es capaz de gestionar petabytes de datos en tiempos de respuesta ridículos. Cuando digo ridículos, digo procesar teras de información en segundos, y eso es gracias a una tecnología subyacente. Esa tecnología se basa en que separa el almacenamiento de la computación, de forma que especialmente en la computación, según la query que lancemos, puede escalar muy rápidamente a miles de cores, de forma que esa query se haga en muy poco tiempo, ¿vale? A continuación de BigQuery tenemos para, digamos, el explotado del dato. Tenemos varios caminos aquí. Nuestros científicos de datos utilizarán herramientas como Cloud Data Lab, ¿vale? Aquí estamos hablando de Jupyter Notebooks. Bueno, pues son las herramientas con las que trabajan los Data Scientists, y Data Lab en sí mismo es un entorno muy sencillo para crear este tipo de entornos en unos pocos clics. En cuanto a visualización y consumo del dato, hablaremos de Locker, recientemente adquirido este año, y nuestro querido Data Studio, que ya tiene unos años y que es una herramienta realmente sencilla de conectar con BigQuery y otras piezas de la suite. Y por último, Machine Learning. Machine Learning lo vais a ver en todos los casos de uso, con o sin las posibilidades de TPU que he comentado a continuación, y veréis que en muchos casos de uso lo que hacemos es, después de actualizar nuestros algoritmos, realimentar la flota, digamos, ¿vale? Quizás a partir de IoT, que es capaz también de hacer broadcasting a dispositivos finales. Bueno, esto es, en una sola slide he condensado mucha información de producto, ¿vale? A partir de ahora vamos a hablar de los casos de uso con los que vamos a trabajar desde Google Cloud. En particular hablaremos de estos 5 campos: coche conectado, oportunidades de marketing y ventas, servicios de vehículos compartidos, manufactura y coches autónomos. Vamos a empezar por el Connected Car. Bueno, el hecho de que un coche esté conectado enviando multitud de información de sensores abre un montón de casos de uso. Voy a comentar aquí 3 nada más, pero podríamos estar solo con esto una presentación entera. Un caso de uso frecuentemente usado por las compañías de seguro es precisamente el cotizar y dar precios personalizados a las pólizas en función de la experiencia de conducción del usuario, ¿vale? Aquí lo que tenemos es el usuario, digamos, permite acceder a sus datos de conducción y como es un conductor estupendo que cumple las normas y que conduce de forma óptima, lo que obtiene es un precio óptimo en su póliza, ¿vale? Es una herramienta muy útil para las aseguradoras en este caso. El siguiente caso de uso es algo que es común no solo a la automoción, sino al resto de la industria, cuando hablamos de industria 4.0, de IoT, que es el mantenimiento predictivo, tanto en los servicios previstos como en los imprevistos. Hablamos aquí de que, gracias al análisis de grandes volúmenes de datos del coche, lo que es el coche conectado, nos permite utilizar algoritmos de Machine Learning para prevenirnos, para adelantarnos a posibles problemas que pueden ocurrir. Es decir, no estamos hablando aquí del típico servicio previsto que tiene una duración prevista o en tanto en tiempo o en kilometraje, sino algo, digamos, imprevisto, ¿vale? Por eso es mantenimiento predictivo. Imaginaros, por ejemplo, que este sistema nos avisa de un cambio de aceite quizás antes de lo previsto, según ciertos parámetros que se han detectado en el motor, y además, directamente consultando nuestra agenda, nos propone ya 3 posibles fechas en nuestro taller más cercano para cambiar el aceite, ¿vale? Sería un ejemplo típico. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con las apps en el coche, la experiencia de conductor dentro del coche a través de apps. Aquí nos han hablado en las presentaciones anteriores, hay un montón de ejemplos. No hablamos solo de entretenimiento, sino también de cosas, de aplicaciones que tienen que ver con el control del coche, ¿vale? Cosas como por ejemplo, bloqueo del coche, lo que es cerrar el coche por dentro, por fuera, lo que es servicios de parking en la nube, etcétera. El siguiente ejemplo sería el mundo del marketing y la venta. Bueno, aquí 2 cosas. En primer lugar, hay distintos estudios, por ejemplo, uno de Automotive Shopper refiere el 95% como el número de compradores que compran online ahora mismo. Ahora mismo se compra online prácticamente siempre. Y por otro lado, es importante este segmento de marketing y ventas porque precisamente el momento en que estamos de crisis de COVID requiere que los constructores, pues básicamente vendan más coches, ¿vale? Así que
estas soluciones toman especial relevancia en estos tiempos. Hablemos de 3 de ellas. En primer lugar, consolidación de data silos, bueno, de silos de datos. Aquí estamos hablando de, básicamente, utilizar los silos que tenemos independientes en nuestra organización, cosas como información de CRM, información de ventas, información de marketing o, por ejemplo, análisis de uso de nuestra web, que son sistemas separados, juntarlos en herramientas como BigQuery y a partir de ahí poder hacer un segmentado de usuarios a medida, mucho más informado, ¿vale? Otro ejemplo muy útil que tiene que ver con el coche conectado también es el mercado de ocasión. Si tenemos información de primera mano del uso del coche, ¿vale? de su mantenimiento, de su uso por ejemplo, de la garantía, si ha tenido alguna avería, etcétera, es una información súper valiosa para dar precios muy ajustados en el mercado del coche usado. Vamos a poner aquí un caso de uso de consolidación de silos de datos, que es un proyecto que llevaron a cabo Polk. Polk es una compañía de automoción de Estados Unidos que se dedica a colectar y analizar datos relacionados con registros de nuevos coches, lo que son matriculación de coches, y luego transacciones de vehículos nuevos y usados. Es información que le proporcionan muchos fabricantes. En este proyecto también participaron fabricantes directamente fabricantes de automoción que aportaban sus datos de marketing y ventas, y Google. ¿Qué aportaba Google? Bueno, pues Google aportaba datos de tendencias de búsquedas, Google Trends. Entonces, todo junto, bueno, la verdad que la arquitectura está un poquito simplificada, pero acaba yendo a BigQuery. Y a partir de ahí podemos explotar datos y obtener información como la siguiente. Fijaros en el gráfico de la izquierda, como la gráfica de búsquedas, que es la que está en color oscuro, de alguna forma anticipa la gráfica de ventas, ¿vale? Si nuestro público de repente tiene un pico en búsquedas de un modelo que hemos sacado al mercado, un modelo en particular, pues es frecuente ver que al poco tiempo hay un incremento en la venta de ese modelo, ¿vale? Análisis mucho más complejo que este se hizo a nivel geográfico, en este caso en Estados Unidos, de forma que pudieron establecer distintas estrategias de marketing según el estado, ¿vale? Sitios donde tenían que incrementar la demanda o sitios donde tenían que, digamos, mantenerla, no había tanta presión. Vamos avanzando y llegamos a los casos de uso de vehículo compartido. Bueno, aquí también hay una gran variedad de casos de uso. Estamos hablando sobre todo desde la llegada de Uber, pensar que una empresa que en 5 años sobrepasó el nivel de bolsa de General Motors, ¿vale? Así que imaginaos el tamaño de este mercado y cómo está afectando a nuestros hábitos de vida. Cada vez más la gente tiende a este tipo de transporte frente al vehículo tradicional en formato de compra. Bueno, pues aquí tenemos también multitud de casos de uso. Vamos a hablar de 3 especialmente interesantes. Por ejemplo, precio dinámico. Bueno, precio dinámico no es más que utilizar tecnologías de Big Data y de análisis avanzado para monitorizar las condiciones de tráfico y ver cómo crece la demanda según un montón de parámetros, ¿vale? ¿Qué conseguimos aquí? Bueno, pues ajustar el precio a la demanda. Precio más alto, demanda más alta, ¿vale? En momentos puntuales. Otro ejemplo significativo es el ajuste de demanda y suministro, es decir, y oferta de vehículos disponibles, ¿vale? Se trata de, una vez más, utilizar analítica avanzada para predecir, según las fluctuaciones horarias y en los tipos de coches, y, por ejemplo, eventos como puede ser un partido de fútbol, ¿vale? Pues cómo puede impactar en un gran estadio hay un partido y pues cómo podemos tenerlos en cuenta para mejorar el servicio. Toda esta información beneficiará pues, a que nuestros pasajeros obtengan, por ejemplo, un vehículo en menos tiempo, ¿vale? Porque ahí nos hemos anticipado a la demanda en ese caso. Y para terminar, lo que llamamos análisis de comportamiento para propósitos de marketing. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Aquí nos referimos a buscar sinergias entre nuestros datos de conectividad y de uso del vehículo compartido con otros negocios, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, es una cadena de hoteles. Imaginar que la aplicación de fidelización está conectada con nuestra aplicación de car sharing o de carpooling. De forma que, por ejemplo, cuando estoy en un hotel en una cierta ciudad, me sugiere una oferta de carpooling en lugar de hacer autoservicio de taxi, por ejemplo.
En contraposición, desde nuestra aplicación de carpooling podemos compartir con la cadena hotelera información de localización, de forma que el cliente pueda tener ofertas de hotel, ¿vale? Bueno, esto es solo un ejemplo, pero es muy fácil tener sinergias de este tipo en este mundo, a partir del vehículo compartido. El siguiente punto sería, el siguiente sector donde se ven también soluciones interesantes es la manufactura y la ingeniería, lo que sería más cerca de la planta de fabricación. Bueno, aquí tenemos también varios casos de uso. Aquí hablamos mucho de inteligencia artificial, de machine learning. En particular, hablamos de diseño y manufactura. Bueno, aquí lo que hablamos es, aprovechando toda la información de coche conectado, si se produce algún fallo de, por ejemplo, una pieza del motor en condiciones que desconocemos por qué se ha podido ocurrir aquel problema, esa información se comparte, se agrega a casos de uso similares y tratamos de descubrir patrones comunes a través de Machine Learning que expliquen lo que ha pasado, ¿vale? Sería el equivalente a una recolección de logs en un sistema de IT, donde luego haces el análisis y bueno, descubres el problema, ¿no? El origen del problema. A partir de ahí, lo que haremos será incorporarlo en el diseño para evitar ese problema. Otro caso de uso crítico es la cadena de suministro. Bueno, aquí esto también es compartido por otras industrias. El caso de los coches es especialmente importante porque digamos, su bill of materials, su lista de partes para construir el coche es de una complejidad enorme y requiere que el suministro se proporcione por un montón de partes, ¿vale? A partir de ahí se trata de meter en nuestro producto de Big Data y Analytics, no solo del estocaje en cada uno de los proveedores, sino de eventos externos, como por ejemplo eventos en tema de tiempo. Imagina un evento meteorológico. Tenemos, por ejemplo, proveedores en Asia, muy localizados en una parte de Asia, y vemos que hay un tifón en esa área, ¿no? Bueno, pues ahí podemos anticiparnos a una escasez de suministro e ir habilitando proveedores en otros lugares, ¿vale? Un comentario aquí, una solución muy utilizada en este campo, en el mundo de la manufactura y de la automoción, por supuesto, es soluciones basadas en SAP. Comentaros que SAP es un entorno muy amigable para nosotros y estamos viendo que hay muchas ventajas y muchas sinergias en traer vuestros sistemas de SAP a Google Cloud y a partir de ahí engancharlos con soluciones de BigQuery y Machine Learning que estamos viendo en esta presentación. Otro ejemplo interesante es lo que es el I+D dirigido por datos, ¿vale? En general, lo que vamos a hacer es aprovechar todo el volumen enorme de datos de coche conectado para, en nuestra ingeniería, ver los hábitos de conducción, digamos, la forma de desgaste de cada una de las piezas y aprovecharlo en nuestro I+D para construir nuevos vehículos. Para terminar, vamos a hablar de coche autónomo. Bueno, coche autónomo, para hablar de coche autónomo, creo que es interesante echar un vistazo al presente y al futuro no muy lejano. Cuando hablamos del presente, vamos a posicionarnos de aquí a unos 4 años vista. Vemos que el foco en la interacción con el conductor en el coche se basa en mantener la atención en la conducción, la atención en las condiciones de tráfico. Eso es la tarea primaria. Todo lo demás es secundario, ¿vale? Temas como entretenimiento, yo qué sé, anuncios, etcétera, pasan a un segundo plano. Sin embargo, la industria prevé que en un plazo no mayor de 4 años esto va a cambiar, va a darse la vuelta, de forma que el coche autónomo va a hacer que el actual conductor pase a tener un rol más de pasajero. Y en ese sentido, su tarea primaria, desde el lado de lo que le podemos aportar, va a ser, por ejemplo, acceder a aplicaciones de entretenimiento, por ejemplo, recibir notificaciones de agenda, por ejemplo, sugerirle publicidad dirigida, ¿vale? Todo eso va a ser, o por ejemplo, permitirle trabajar desde el vehículo, en un documento, por ejemplo. Todo eso serán sus tareas primarias. Sin embargo, la interacción directa con la conducción pasará a un segundo plano, ¿vale? Bueno, esta visión, como podéis imaginar, supone un gran cambio en nuestros hábitos de conducción, en este caso, para el gran público, y habilita también un cambio brutal en la tecnología asociada, ¿vale?
Vamos a hablar aquí de 3 casos de uso. Empezando por el comentario de abajo, a la izquierda, a la derecha que veis. Waymo, nuestra empresa en Google de conducción autónoma, genera aproximadamente 1 GB de datos por segundo por coche. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de la capacidad de escalado que tenemos que tener en nuestros sistemas para procesar este tipo de información. Vamos a ver 3 casos de uso aquí. En primer lugar, el caso de uso más inmediato es el de habilitar tecnologías de Machine Learning para crear algoritmos de conducción eficaces y seguros, ¿vale? Bueno, pues lógicamente eso es quizás el paso número 1 para llegar a la conducción autónoma. Hablamos de 5 niveles de conducción, estaríamos hablando de llegar a la 4 y a la 5, que son la conducción autónoma cuasi total y total. Y el ADAS, que se refiere a los sistemas de asistencia al conductor, bueno, pues este tipo de algoritmos se mejoran de forma continua a través de los datos de simulaciones que veremos a continuación y, digamos, recalculas, reconstruyes, reentrenas tus modelos para ir mejorando esos algoritmos. El segundo caso sería lo que llamamos mejorar la seguridad actualizando los datos de la flota, tanto en tiempo real como históricos, ¿vale? En función de condiciones imprevistas o peligrosas. Bueno, aquí estamos hablando, como dice el texto del título, de condiciones, en primer lugar, en tiempo real, ¿vale? Pensar que siempre el coche autónomo tiene una capacidad para actuar por sí mismo. El coche autónomo no depende de la nube, ¿vale? Así que en cualquier situación va a ser capaz de tomar la reacción más segura y más propicia. Sin embargo, también puede recibir información, por ejemplo, del tráfico, por ejemplo, de eventos de meteorología, etcétera, en tiempo real, ¿vale? Imaginar que aquí, de alguna forma, igual que podríamos comparar como con por ejemplo, un panal de abejas, ¿eh? Una abeja por sí sola no hace nada, pero un enjambre nos hacen estructuras que una abeja sola no podría hacer. Esto es parecido con el mundo de la conducción autónoma, en el sentido de que la flota se retroalimenta de la experiencia de todos los demás, ¿vale? Y en el caso de los eventos peligrosos podemos hacer, por ejemplo, que un coche que detecta hielo en una carretera pueda notificar al resto de la flota de forma inmediata, ¿vale? Por último, relacionado con tecnología como Google Maps, la conducción autónoma va a requerir de tecnología de mapping, de geolocalización de alta definición, ¿vale? Y también de información de tráfico en tiempo real. Bueno, pues os podéis imaginar que esos servicios son un buen candidato para ser proporcionados con tecnología a través desde Google Cloud, ¿vale? Estamos terminando ya. Vamos a ver un caso de uso. Este caso de uso se llama de Cruise. Cruise es una compañía que se dedica a la conducción autónoma, es subsidiaria de General Motors. Y podéis imaginaros que en este punto de la historia, en este estado de la conducción autónoma, todavía no están homologados en ningún país, con lo cual muchas de las pruebas que se hacen son por simulaciones, ¿vale? Podemos hacer simulaciones con vehículos reales en entornos muy controlados, pero ¿cómo simulamos flotas reales? ¿Vale? Conducciones de transporte con miles de coches, bueno, pues con simulaciones. En particular, Cruise realiza simulaciones con 30.000 coches, ¿vale? De forma que equivale a un total de 200.000 horas de simulación por día. Bueno, ¿qué tiene ahí de Google Cloud que lo hace único y que hace que nos eligieran para este caso de uso? Bueno, en particular, el uso de Cloud TPUs. Como he comentado anteriormente en la presentación, las TPUs son una tecnología propia de Google que permite procesar información de Machine Learning, en particular entrenar modelos, actualizarlos y predecirlos y ejecutar predicciones en velocidades que son hasta 30 veces superiores que en tecnología tradicional de GPU, ¿vale? Entonces, pensar aquí que cuando hablamos de Machine Learning, los modelos complejos y grandes requieren un gran volumen de computación, ¿vale? Y un gran tiempo para entrenarlos. Bueno, en este escenario, el tener este tipo de tecnología hace que simplemente un proyecto sea viable o no viable en cuanto a tiempo, ¿vale? Entonces, así que os invitamos a que lo exploréis porque está ya disponible. Para terminar, un poco
volviendo al ciclo de vida del dato y apoyándonos en este último caso de uso, porque vierais un tipo de arquitectura, la verdad que muy simplificada, pero que recordemos cómo se ingesta este tipo de datos en Google Cloud. En primer lugar, a la izquierda tenemos el origen de los eventos, el origen de los datos. Y tenemos dos orígenes principales. El origen de los propios coches, que van a ingestar datos, probablemente se enganchen a una pieza que no está puesta aquí, que se llama Cloud IoT Core. Recordar que es la pieza que registra los dispositivos y los conecta de forma segura. Y por otro lado tendremos condiciones de contorno, condiciones del estado de la carretera, condiciones meteorológicas y eventos de tráfico en general, ¿vale? Todo eso, ¿dónde va a ir? Dentro de Google Cloud. Va a ir a nuestra infraestructura de mensajería, Cloud Pub/Sub. Aquí es donde vamos a recibir todos los mensajes en distintos tópicos y luego, a continuación, distintos programas se conectarán a lo que le interese, ¿no? En particular, esto lo solemos hacer con una pieza que se llama Cloud Data Flow. Recordad que la hablamos hace unas pocas slides, que es nuestra pieza de procesamiento paralelo, de ETL, fácilmente escalable, ¿vale? Una vez más, aquí lo que no se pinta, lo que no se ve fácilmente y tenéis que tener en la cabeza es el volumen del que estamos hablando. Pueden ser millones de eventos por segundo. Hay que escalar tanto en la ingesta como en el procesado, ¿vale? Esta tecnología es serverless y nos lo permite hacer de forma automática. A partir de ahí, engancharemos con nuestros sistemas de Machine Learning, quizás con TPL o con GPUs, para hacer el entrenado del modelo, para hacer la actualización con los nuevos datos. Y a partir de ahí, el siguiente paso será enchufarlo a BigQuery, ¿vale? Y BigQuery será el punto final desde el cual podremos varias cosas. Con herramientas de BI podremos explotar el dato, ¿vale? De una forma visual. Recordar Locker o otras herramientas como Tableau, ClickView o Data Studio. Científicos de datos podrán acceder a los datos con sus Jupyter Notebooks, con Cloud Data Lab, de forma muy fácil y muy familiar para ellos. Y por último, el resultado de la actualización de nuestros modelos de Machine Learning podrá ser retroalimentado para la flota de coches, de forma que todos se aprovechen de la mejora de cada uno de estos pasos, ¿vale? Bueno, me he pasado unos minutos, aunque no muchos, son y 41, y con esto terminamos mi presentación. Así que quiero agradeceros la asistencia y, bueno, voy a devolver el control para que nos cierren el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. La verdad es que es súper interesante y aprendiendo un montón de cosas nuevas. De hecho, ahora mismo entramos en una parte de preguntas y respuestas. Os recomiendo que entréis ahí dentro de Zoom. Hay una parte que podéis añadir vuestras preguntas. De hecho, tenemos varias aquí abiertas. Si quieres, lo que voy a hacer es una que tengo última activa, que es para Chema, que hace Alberto Vivas. Es sobre... Lo voy a leer porque a ver si lo digo todo. Dice, sobre el tema del análisis de datos, el ejemplo del análisis inverso para ver cómo se comporta un diseño de una pieza de coche en función de los hábitos de los usuarios. Esto se hace también para ver si un producto nuevo tendría aceptación en el mercado, es decir, si tiene más o menos probabilidad de ser un éxito, basándonos en los hábitos de consumo que tengamos de los clientes. Bueno, la verdad es que es una pregunta. ¿Se puede hacer este tipo de cosas? ¿Ves que ese análisis... ¿qué opinas tú de esto, Mandía? Pues, por supuesto, me parece una afirmación muy acertada. De hecho, en la presentación comentaba que para la construcción de pipeline de modelos de Machine Learning nos basábamos en técnicas pues como Lean Startup o temas de manifiesto ágil, que son técnicas que están orientadas, por supuesto, a construir productos. Es decir, nosotros creemos que prácticamente el concepto de proyecto va a desaparecer o está desapareciendo de todos los proyectos que realizamos y todos los enfoques van más hacia productos. Es decir, ver qué aceptación va a tener el mercado, encontrar con los stakeholders adecuados, que sean los que impulsen, valoren y mantengan el producto y, por supuesto, traigan el mercado y los clientes a cómo se está comportando. De hecho, el tener ese pipeline de modelos de cómo van a comportarse, pues te da la probabilidad de éxito o fracaso a la hora de innovar. De hecho, vamos al caso de las estaciones de trabajo, donde efectivamente ahí veías o le dabas a la gente de laboratorio de, oye, ¿qué probabilidad de éxito tendremos si abrimos con el comportamiento que está teniendo alrededor o si abrimos en esta zona una estación de trabajo, qué probabilidad de éxito va a tener? De hecho, estamos participando en proyectos en clientes de otros sectores, como el sector retail,
en los cuales a través de KPIs que tienen ya ellos internos con sus propios datos, hemos sido capaces de llegar a una aplicación que te da, pinchando en el mapa, por supuesto el mapa de Google Maps, pinchando en el mapa, te da la probabilidad de éxito o fracaso de que va a tener esa tienda con todo lo que está pasando alrededor, ¿vale? Con todas las métricas que tienen ellos de sus propias tiendas, de cómo se está comportando la gente, frecuencia de uso, veces que compran, cuáles son los horarios más fuertes, cómo se comporta qué otra tienda me habrá al lado. Están basándose en qué probabilidades de éxito o fracaso voy a tener si abro una tienda. Y esto, por supuesto, es extrapolable a cualquier cosa que estés pensando relacionada con el mercado. Vale, perfecto. Yo creo, Alberto, si ves que hay alguna cosa que necesitas más, pues esperamos que nos escribas. También durante las charlas han hecho alguna pregunta sobre Feature Flag, que no le había quedado claro un poco qué ofrecía Cloudbees. Es cierto que nosotros tenemos una solución que gestiona los Feature Flag. Es decir, la situación de lo que comentaba antes. Tú puedes tener un montón de flags y necesitas una manera de gestionarlos, de tener seguridad sobre ellos, incluso que desde negocio se puedan asignar a distintos segmentación de clientes. Entonces necesitas una herramienta de gestión potente para hacer todas estas cosas, que es lo que ofrece Cloudbees a través de la solución de Rollout. También ha preguntado sobre la integración continua y el despliegue continuo, es decir, sobre Cloudbees Flow y Cloudbees Core, si son complementarios o alternativos. Son complementarios, es decir, porque como estáis viendo, por un lado estamos hablando de los pipeline y del desarrollo continuo, pero hay otra cosa que es el despliegue de todos estos desarrollos. Es decir, un despliegue de una aplicación puede tener 100 desarrollos, uno de datas, uno de machine learning, otro de UX, puede tener, lo que es una aplicación puede tener todos estos módulos. Y crear una release con todos ellos, decir, oye, mi producto incluye todas estas y desplegarlos unificadamente, es en paralelo a lo que se hace Cloud. Son integrables una cosa con otra, ¿vale? Es decir, son una cosa que no dejas de hacer desarrollo continuo aunque tengas una release completa. De hecho, todo se puede trabajar conjuntamente. Javier, si me permites añadir, Sí. he dejado en el chat una pequeña referencia, tiene algo que ver con esto que estamos hablando. Es un caso de uso chulo, pues si tenéis un rato y queréis ver un ejemplo de caso de uso que mezcla GIS, Machine Learning, una flota de taxis y un conjunto de datos bastante grande, echarle un ojo porque puede ser interesante para vosotros, ¿vale? Vale. No, lo estoy viendo aquí. Lo dejo en el chat de la web, ¿lo veis, verdad? Sí, puedo acceder. Vale, si alguno queréis. No lo sé si hay muchas preguntas, no hay muchas preguntas más. A ver, estoy mirando. Yo creo que para mí, bueno, no sé qué penséis vosotros, pero yo creo que para mí saco de esta experiencia y de este webinar en particular, escuchándoos a vosotros, es decir, que al final hay mucha colaboración de mucha gente diferente. Es decir, yo creo que el que os habéis querido o que nos hayamos juntado las tres empresas para hablar de cosas donde cada uno puede aportar su expertise y trabajar con empresas, yo creo que es súper interesante. Para mí me ha parecido súper completo y es cosas que habitualmente no puedes escuchar yendo solamente con un proveedor. Entonces creo que para clientes o para proyectos en particular, el que comentemos, yo lo recomendaría, es decir, si tienes un proyecto y quieres saber qué es lo mejor que puedes hacer, la mejor ayuda, yo creo casi puedes juntarnos en la misma sala, decir, oye, escucharme, qué es lo que quiero hacer, cómo me podéis ayudar, porque a veces hay muchas cosas muy complejas y eso podemos hacerlo perfectamente y es algo que yo creo que no estamos en el mercado acostumbrados a hacerlo. Ahí yo solo añadir que muchas veces, según experiencia de acercamiento que estamos teniendo también con clientes, muchas veces no tienen muy claro, además que lo comentan así, sabemos que necesitamos hacer algo, pero necesitamos ayuda para saber qué. Y necesitamos ayuda para saber cómo ser más innovadores. Por favor, ayudarnos con nuestros datos, ayudarnos a cómo le podemos dar valor, a cómo podemos enriquecerlo. Y es bastante habitual, o sea, hay técnicas que ayudan a hacer esa fase de discovery y a poder permitir acuerdos antes de llegar a lanzarse a, joder, tengo que hacer algo, tengo que hacer una plataforma, tengo que hacer vamos con calma, vamos a analizar exactamente qué es lo que necesitáis, poder llegar a como vuelvo a repetir, a un caso de uso rápido y a partir de ahí ver si esto tiene sentido o no. Yo creo que es lo interesante. Perfecto. Y yo creo que aquí hay también muchas cosas que hay que ir haciendo y
yo quería también acabar un poco resaltando la posición tan buena que tenemos en España. Es decir, en España el sector automovilista es como el segundo de Europa, o sea, tenemos mucho conocimiento y en temas de desarrollo, de software, hay un montón de ingeniería, hay un montón de ingenieros. O sea, que en España tenemos la oportunidad de ser diferenciales a nivel mundial. Es decir, que yo creo que tenemos que empezar a pensar también que no estamos compitiendo unos con otros, ni comunidades con otras, estamos compitiendo con otros países y el conocimiento lo tenemos en España. Tenéis que ver cantidad de gente, de gente que desarrolla software buenísimo, que está trabajando para empresas americanas en España, en su casa. O sea, que tenemos que reutilizar todo este conocimiento que tenemos muy bueno y tenemos una oportunidad muy buena casi de enseñar al resto del mundo cómo se pueden hacer las cosas. Tiene que quitar un poco los prejuicios, pero yo sé que cuando nos hemos puesto y hacemos cosas, podemos hacer cosas diferenciales. Pues sí, aparte que, bueno, los tres venimos de compañías globales y sabemos cómo está en el mercado fuera y, por supuesto, reafirmo tu comentario y totalmente de acuerdo. Vale, pues no, si no hay ninguna más pregunta, yo creo que íbamos a acabar a las 12, son 10 minutos antes. Yo creo que muchas gracias porque además os habéis alineado al tiempo perfectamente. Creo que ha sido muy claro los comentarios. Gracias Manuel y José María porque ha sido súper interesante. Y si no hay más preguntas, si queréis lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Hasta pronto. Gracias. Y Chao. recordad que esto está grabado. Si queréis volver o enseñárselo a otras personas, pues os mandaremos la grabación en el próximo día y lo podéis compartir. Vale, perfecto. Héctor, hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Chao. Hasta luego a todos.